Continuamos con más información en vivo y en directo por la pantalla de Canal 9, La Imagen del Nordeste, y estamos en nuestra habitual columna de Cultura Club, aquí en Noticiero 9. Y hoy vamos a tocar un tema con Francisco Tete Romero muy, pero muy especial y muy particular, que es la historia escrita prácticamente de la provincia del Chaco. Vamos a hablar de la historia de la prensa escrita. Tete, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias. Muy buenas noches, gracias Marco. Efectivamente, y siempre el agradecimiento al Archivo Histórico del Chaco, a tres queridísimas profesoras, Marta Isabel Sánchez de Larramendi, la doctora María Silvia Leoni y Mariana Giordano, porque son las fuentes de esta investigación. Qué bueno. Bueno, vamos a repasar nada más ni nada menos que no solamente la historia del periodismo, Tete, sino también la historia pura del Chaco, por lo menos del último siglo, ¿no? Imagínate 1878, Fundación de Resistencia. Ya en 1906, el primer periódico, El Colono. Si nos fijamos en la primera placa, tenemos ahí un documento. A ver, vamos a verlo. El Colono. Esto está en la biblioteca de la Gran Escuela Zorrilla. 1906, tamaño sábana, a 5 columnas, 2 páginas, el primer periódico. La diferencia entre periódico y diario salía solamente los jueves cada 15 días. Mira. Todos extranjeros, italianos, 4 correntinos y un solo chaqueño, fundador y director, Emilio Rodríguez Román. La característica del Colono: fue el primero que empezó a pedir desde 1906 hasta que terminó en 1922 que el Chaco necesitaba representación parlamentaria, porque se elegía a nuestros gobernadores desde Buenos Aires. Claro, el territorio nacional. Y una columna especial de Italia, para seguir, dado que la colectividad era italiana, seguir los grandes sucesos. Te podría decir que fue la primera formación cívica, la lectura del Colono, que llegaba a todo el territorio. Si te parece, vamos a la segunda placa. Dale, cómo no, por supuesto. Ahora nos vamos a La Voz del Chaco. Oh, mirá vos. 5 de abril de 1906, El Colono. Sí. 1 de diciembre de 1915, La Voz del Chaco. De orientación socialista, anarquista. Ahí había un gran director, Luis Dambra. ¿Por qué fue importante La Voz del Chaco? El primer cabildo abierto que se arma en el Chaco es de abril de 1918. ¿Qué piden? Que el Chaco sea escuchado en el Parlamento Nacional. ¿Otra vez? Otra vez, pero nunca se hizo un cabildo abierto acá. Claro. La intelectualidad de resistencia y el periodismo empieza a pedir un representante. ¿Por qué? Porque el Chaco ya para 1918 tenía 60.000 habitantes, claro, que era el requisito, no solamente para tener legislatura, sino también para tener la provincia. Tiene un suceso muy tremendo Luis Dambra, pasa de ser un diario independiente ante una amenaza de muerte que le hacen a Luis Dambra a ser un diario oficialista, por eso es el diario oficialista durante la masacre de Napalpí. Ah, mirá vos, Exactamente. ¿Qué dato ese? Es un dato. ¿Y tiene algo que ver con el actual diario La Voz del Chaco? No, vos sabés nada que ver. Nada que ver. Tomaron el nombre, recién aparece en 1999 como referencia, claro, La Voz del Chaco, la nueva versión de La Voz del Chaco, claro, pero ellos empiezan a contar su historia de 1999, un elenco joven, solamente toman como referencia. ¿Por qué toman como referencia? Porque este sí es el primer diario. Salía todos los días, menos el día domingo. Es el primer diario, el otro el primer periódico. El otro era periódico, claro. Exactamente. Pasamos al otro. A la tercera placa. Dale. Bueno, histórico, ¿no? El territorio, que además era... Saltamos de 8 páginas del diario La Voz del Chaco a 15 páginas del territorio. 1919 hasta 1989. Claro. El diario El Territorio tuvo un gran director, Ernesto Zamudio. No solamente El Territorio trajo a los mejores periodistas, sino que es el primer diario donde hay más chaqueños
que extranjeros, más chaqueños y correntinos que extranjeros. Ahí la impronta de lo independiente, de cuño irigoyenista, y tan fiel a sus principios fue Ernesto Zamudio, que además es el abuelo de Carlos Zamudio, uno de los tristemente asesinados en la masacre de Margarita Belén, sí, que hay un número histórico del territorio. 6 de septiembre de 1930, primer golpe militar contra Irigoyen, sí, y hay un pronunciamiento democrático ejemplar de Ernesto Zamudio en 1930. Vos, te podría decir el comienzo de la década infame. Exactamente. Hasta el 68, que aparece el diario Norte, el territorio era el diario, pero sucesivas intervenciones militares generaron el descrédito. ¿Tabloide cuando arrancó también o no? No, tabloide es recién el Norte. Ah, mira vos. Sí, sí, sí. Vamos a la otra placa. Excelente. Bueno, el edificio del Diario de Territorio es donde actualmente está el Museo de Medios. El Museo de Medios, exactamente. Y esto es clave. Llegamos al Heraldo del Norte, que primero fue el Heraldo del Chaco, 1911, Benito Malvares, español. Fue el diario, te diría, más rebelde, más censurado a tal punto por sus posiciones políticas. 1923, amenazado de muerte, se tiene que exiliar en Corrientes. Y ese número, el Heraldo del Norte, fíjate que dice Napalpí. Es un número, a un año de la masacre de Napalpí, una investigación del 27 de junio de 1925 en terreno. Mira. O sea que es un documento histórico que lo tiene el Archivo Histórico de la provincia del Chaco. El Heraldo del Norte funcionó hasta la década del 30 y es un emblema de periodismo de investigación. Mira vos, no lo tenía yo. El Heraldo del Norte. Exactamente. Pasamos a otra placa. Vamos a pasar a la próxima placa y el próximo diario. Esta es, no cualquier revista, es la revista de la historia del Chaco, Estampa Chaqueña. Va de 1929 hasta 1943. Un dato que lo dice María Silvia Leoni. Cuando arranca la Estampa Chaqueña, había ya en Resistencia y en el Chaco 19 publicaciones. Mirá. Imagínense, la radio recién empezaba, no había internet, 19 publicaciones. La Estampa Chaqueña es la primera ilustrada para Chaco y Corrientes. Empieza a hablar de conciencia nacional, de conciencia histórica, y acompaña el surgimiento cultural de la cultura independiente que habíamos hablado. Mira. O sea que es clave esta revista que dura hasta el 43. Es casi la forja del Ateneo del Chaco, que es la revista cultural, el grupo cultural. Cuando te referís a 19 publicaciones más, aparte de los diarios, digamos. No, entre diario y periódico. Bien, perfecto. Mucho para y la verdad época. Que sí. Corrientes tenía 15 y nosotros teníamos 19. No es cualquier dato. Mirá vos, ¿eh? Pasamos a la siguiente. Exactamente. Ya llegamos al Diario Norte, claro, sí, pero no en cualquier publicación. Norte aparece en el, primero, tamaño tabloide, más generoso, aparece con un staff de periodistas en un momento clave, 1968, 1 de julio. Pero en el 1969 se vende 20.000 ejemplares. ¿Por qué? Porque es el único que cubrió cuando se produce la muerte de Juan José Cabral, el estudiante de medicina en la dictadura de Onganía, cubre no solamente las manifestaciones, la opinión universitaria, aparece como lo nuevo. Por allí pasaron como directores Guido Miranda, Edgardo Rossi, Aledo Luis Meloni, claro, Godofredo Herzl, Sabelio Yurkevich, y las mejores plumas. Y aparece como un diario independiente. Mira, en 1976, en el golpe, le prohíben al Norte sacar el número del 24 de marzo. Mirá. Es intervenido el 1 de julio, presos todos sus directivos, y a Meloni lo eligen junto con 2 o 3 delegados para que encabecen los reclamos. Y te podría decir, el diario que desde el 68 en adelante no solamente es el de mayor tirada, sino el de mayor influencia en la agenda periodística, por supuesto, antes del mundo digital. Claro. Pero ha hecho una escuela periodística importante. Sí, sin lugar a dudas. Ahora entiendo por qué el actual Diario Norte tiene el nombre casi en la mitad de la página. Exactamente. Porque viene de ahí. Viene de ahí.
al principio estaba así. Tenemos que correr con más Vamos, placas. vamos a más placas, dale. Va a aparecer seguramente un suplemento, que es el suplemento joven, un hecho inédito, duró un año, pero Norte y el Territorio se aliaron. Mira. Se aliaron en un suplemento que era semanal, donde se propusieron hacer historia del Chaco. Entonces, con fotos, con hitos, se propusieron contarle a los chaqueños durante todo 1972 cuáles eran los hechos que había que recordar. Vos hubiese participado ahí. Yo a lo mejor tenía mi secreto columna. ahí, seguramente A lo una mejor columna. tenía mi columna. Bien, pasamos a la otra siguiente, dale. placa. El crisol. El crisol, mirá. 1975, 1979. Ahí estuvo la primera mujer periodista de la prensa gráfica que había iniciado en el Territorio en la década del 60, Adolfina Mondín, gran poeta, Cristina Mata, una joven Cristina Mata, Bosquín Ortega, Luis Alarcón, el Bocha Pereira, desaparecido también, a Margarita Belén, Ricardo Brizuela, su director, y era, te diría, la voz más joven y rebelde. Aparecen las vinculaciones con el reclamo del agro, del precio del algodón, las ligas agrarias. Sus periodistas son encarcelados y en el 79 tan intimidado estaba por la dictadura su director que tuvo que cerrar. Pero fue el que terció como una alternativa entre el Territorio y el norte. Claro. Y vamos a lo último de lo Vamos último. a lo último, dale. El diario diario. chaqueño e independiente. Claro. Esto es 16 de noviembre de 1990. Aparece como un staff muy joven. Marcelo Nieto era un niño en ese momento y estaba ya allí. Aparece como un diario muy vinculado al reclamo de derechos humanos, a una agenda ambiental, una agenda alternativa. Y en el momento que más vendía, que más publicidad tenía, 2001, es el momento en que se quiebra, porque ya era esa clase de empresas donde lo periodístico era una parte, pero había otros negocios. Claro. Hoy volvió, pero como diario de la región, que es una empresa cooperativa recuperada en el 2022. Y vamos a lo último y cerramos. Claro. ¿Qué es lo nuevo? Es decir, La Voz del Chaco en 1999 y Primera Línea en 2003, que son los diarios que más rápidamente tuvieron plataformas e interactuaron virtualmente. Primera Línea tiene una sección de noticias virales, porque todo el tiempo está linkeando con la cultura digital. Claro. Para cerrar, no se puede explicar la formación de una conciencia ciudadana en el Chaco si no agregamos en la historia del periodismo gráfico.